El análisis interno de una organización es imprescindible para tomar buenas decisiones de estrategia. Y para que este análisis sea efectivo y brinde la mayor información, es necesario entenderlo en el contexto de la situación competitiva de la organización. La situación competitiva implica comprender las tendencias del macroentorno, implica también comprender cuáles son las fuerzas actuando dentro del sector, para luego sí, finalmente realizar un análisis interno con toda la información de contexto, un análisis interno mucho más efectivo. Para aumentar el retorno al esfuerzo de realizar el análisis interno, además de comprender el entorno, también tengo que entender cuál es el modelo de negocio de mi organización. Es decir, tengo que entender cuál es el contexto estratégico en el que voy a realizar este análisis interno. El modelo de negocio, en este caso el Canvas de Osterwalder y Pinier, y hay otros, lo que nos va a permitir entonces entender cómo las actividades y las capacidades, o sea, lo que hago y lo que sé hacer adentro de mi organización, va a tener impacto, o espero que tenga impacto, en el resto de mis actividades de la estrategia. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo espero yo relacionarme con mis clientes? ¿Cómo necesito y espero desarrollar alguna relación de socios con algunas otras organizaciones? Etcétera. En ese marco, entonces, es que yo debo identificar y entender de mi análisis interno lo que yo sé hacer. Lo que yo sé hacer mejor que mis competidores, mejor que otros en el sector, para poder desplegar mi estrategia. Es decir, eh, cómo yo voy a desplegar mi estrategia a partir de lo que yo sé hacer, que es, en el fondo, lo que conocemos como ventajas competitivas. ¿Qué es una ventaja competitiva? La ventaja competitiva es aquello que yo tengo o sé hacer que me permite tener desempeños superiores de forma sostenible al resto. O visto de otra forma, es lo que otros saben hacer y les permite desempeñarse de forma superior a mí mismo de forma sostenible. O sea, las razones por las que yo puedo estar perdiendo o ganando, ser los mejores, ser un mediocre o ser el peor dentro de un sector o un grupo de referencia. Entonces, mi análisis interno, mi análisis de lo que yo sé hacer y lo que hago, tiene que estar pensado desde esta perspectiva estratégica para extraerle el mayor valor a ese proceso de análisis. ¿Dónde es que encontramos las ventajas competitivas? Típicamente, justamente es en lo que hacemos y en lo que sabemos hacer. Y la herramienta desarrollada y típica en dirección de empresas que nos permite de forma ordenada realizar este proceso de análisis es el análisis de recursos y capacidades. Resumiendo entonces hasta ahora, nuestro análisis de recursos y capacidades, que es nuestro análisis interno, tiene que ser parte de un proceso más amplio del análisis de la situación competitiva. Nos tiene que permitir entender si tenemos o no alguna ventaja competitiva o alguna desventaja competitiva. Y nos permite, o debería permitirnos, entender cómo se inserta esto que sabemos hacer dentro del contexto de todo el modelo de negocio. Ahora bien, ¿qué son recursos y qué son capacidades? Los recursos podríamos simplificarlo como la lista de cosas que tenemos, la lista de cosas que tiene un director o un gerente para poder tomar decisiones. Mientras que las capacidades no es algo que una organización tenga como tal, sino que son las cosas que sabe hacer, que las podrá saber hacer mejor o peor que sus competidores o que otros referentes del sector, pero no es algo que podamos identificar de forma clara y tangible y que podamos decir que la tenemos en determinado lugar. ¿Mm? Típicamente las capacidades son fruto de una combinación de recursos, son fruto de una forma de gestionar, de administrar y explotar, en el mejor sentido del término,
los recursos que tenemos para generar algo que otros eventualmente no tienen. ¿Por qué es importante? Por todo lo que ya veníamos diciendo, y esto lo sabemos, ya hay evidencia empírica desde por lo menos hace 2500 años con los escritos de Sun Tzu. Hablemos ahora unos minutos sobre recursos. Lo que necesitamos es tener la lista de recursos, tener la lista de lo que tenemos en la organización, de lo que los gerentes y directores tienen a disposición para tomar decisiones de estrategia. Este inventario podríamos hacerlo con distintos formatos, con distintas tipologías. Y hay infinidad de tipologías y probablemente ninguna sea mejor que otra. Lo importante es tener y aferrarnos a una de ellas y no olvidarnos de nada en el proceso de identificación. Esta es una de esas posibles descripciones y tipologías. Podemos tener recursos tangibles, intangibles, humanos. Insisto, hay otras formas de distribuirlo, no hay ningún problema con esto. En tangibles podemos tener físicos financieros, luego podemos tener tecnología, reputación, cultura, y aquí estamos en activos, justamente no contables, activos, cosas que los gerentes tienen, que pueden usar para tomar decisiones, que pueden inhibir algunas decisiones o pueden permitir tomar algunas decisiones. Las tenemos allí. Podemos trabajar sobre ellas, evidentemente, y pueden ser parte de nuestras conclusiones, de nuestro proceso, el querer fortalecer, cuidar o desarrollar algunas piezas de la reputación y la cultura que tenemos o no tenemos hoy. Y lo mismo con las personas. Crítico, evidentemente, en cualquier planteo de estrategia. Sus conocimientos, sus motivaciones y las relaciones. Esta etapa es relativamente sencilla en el sentido que lo que tenemos que hacer es identificar lo que tenemos y lo que no tenemos. Luego tenemos que pasar a un proceso más complejo de identificación de las capacidades. Este proceso es un poco más complejo porque las capacidades no las observamos, no están a simple vista. Tenemos que desplegar un proceso de descubrimiento de capacidades, si es que logramos encontrar alguna en nuestra organización. Para este proceso, partimos inicialmente de la lista de recursos. Pero luego tenemos que pasar a identificar qué piezas de evidencia tenemos de que estamos siendo superiores o inferiores a nuestros competidores o a referentes del sector en algunas dimensiones que entendamos relevantes. Estas evidencias las podemos encontrar en distintos lugares. Tenemos que tenerlo como un proceso muy abierto de identificación y de reprocesamiento y redescubrimiento. Pueden ser encuestas, market share, resultados operativos en tiempos, calidad. Pueden ser piezas de costos, de rentabilidad. No lo sabemos a priori. En cada situación, en cada organización, en cada sector, seguramente tengamos que apelar a dimensiones y a variables diferentes. Pero entonces recuperamos evidencia. Es decir, no opiniones internas, sino factores externos, lo más objetivos posible, que nos digan si estamos mejor o peor con respecto a nuestros competidores o grupo de referencia. Una vez entendimos esto, entonces, con esa evidencia, quizás podamos integrarla para descubrir dimensiones agrupadas. Por ejemplo, mejor atención al cliente. Somos los que satisfacemos mejor a nuestros clientes en determinados aspectos. Quizás tenemos la mayor tasa de retención y podemos explicar el porqué. También podemos explicar o entender o descubrir que somos los peores o somos del montón. El proceso nos tiene que llevar a eso de vuelta con evidencia, con factores y dimensiones externas. Una vez podemos hacer esto, entonces pasamos así a integrar la evidencia acumulada, integrada quizás en pocos factores, con nuestros recursos. Y entonces así el proceso es intentar entender si esos resultados, positivos o negativos, son explicados por algún recurso
O si no hay ningún recurso que lo explique, quiere decir que en el medio posiblemente tengamos o necesitemos una capacidad. Es decir, una combinación de esos factores que logren explicar esos resultados. Finalmente, si es que allí descubrimos que tenemos o que nos faltan algunas capacidades porque nuestros competidores los tienen, es que entonces podemos empezar a tomar decisiones informadas sobre nuestro diseño organizativo, sobre las actividades clave, sobre los recursos o las capacidades que debemos cuidar, nutrir o desarrollar. El análisis BRIO, que vamos a repasar muy rápidamente ahora, implica comprender cuán valiosos son esos recursos o capacidades en el contexto de mi estrategia, cuánto valor realmente creemos que pueden aportar, cuán raros e inimitables son, y esto es lo que determina esencialmente la facilidad o dificultad de defender ese recurso o esa capacidad. Y finalmente, si nosotros vamos a ser capaces de aprovechar ese valor o no. Podemos tener recursos y capacidades valiosos, raros e inimitables, pero que el resto de mi diseño organizativo o de mi modelo de negocio no permite aprovecharlos al máximo. Podemos entender quizás que esos recursos o capacidades puedan ser más valiosos en los hechos en otra estructura. Y eso nos puede llevar a pensar en distintos modelos de estrategia competitiva, quizás en modelos más abiertos, donde podemos querer la participación de socios o de otros actores para que aprovechen mejor ese recurso o esa capacidad. Entonces, llegando ya al final, ya sabemos que para extraer el mayor valor de nuestro proceso de análisis interno, queremos hacerlo como parte de un proceso de análisis de toda la situación competitiva, externa e interna. Lo queremos hacer porque queremos comprender, descubrir si tenemos ventajas competitivas o desventajas competitivas, y para eso es necesario hacerlo en el contexto del modelo de negocio, en el contexto de la estrategia competitiva de mi organización. Vimos una metodología, el análisis de los recursos y las capacidades, que nos permite de forma ordenada analizar la complejidad de nuestra organización, siempre con la mirada y el contexto estratégico e intentando traer evidencia objetiva de fuera que nos permita tener conversaciones honestas dentro de la organización. Para cada recurso, para cada evidencia externa y para cada capacidad, tenemos herramientas específicas de análisis, como, por ejemplo, el análisis de la cultura organizacional, un análisis de los procesos, un análisis de las capacidades digitales o el market share. Pero todas estas piezas de análisis cobran mayor valor cuando las realizamos en el contexto del análisis interno estratégico, es decir, en su aportación a la forma en que vamos a competir, a la forma en que vamos a intentar ganar y ser de los mejores en nuestro sector. Eso es lo que hemos visto en este video, las herramientas esenciales del análisis y el contexto para poder realizar un análisis interno efectivo, eficiente, que genere el mayor retorno a la inversión.